En una Castilla antigua donde las alianzas se compraban con apellidos y se firmaban con silencios, una niña fue entregada a los 12 años como garantía de paz. A los 13, se anunció su embarazo y el reino celebró un heredero que ella apenas sabía sostener. La corte la veía como un símbolo útil, nadie imaginaba que aquel símbolo aprendería a pensar, a observar y a dirigir. La que había llegado sin voz se convertiría en brújula. De su dolor nacería una estrategia. De su infancia quebrada, una dinastía. Porque, cuando el mundo convierte a una menor en moneda, algunas convierten ese agravio en legado. Esta es la historia de cómo ocurrió. La niña se llamaba Leonor. Había nacido en una aldea que miraba, a lo lejos, las torres de un castillo donde se decidían destinos ajenos. Su familia, golpeada por deudas y malos inviernos, aceptó un pacto que la empujó al corazón de la política. Se le pidió dejar la infancia atrás para convertirse en parte de un acuerdo. No hubo elección, hubo necesidad. El palacio que la recibió era un laberinto de tapices, genealogías y normas no escritas. Allí, el valor de las personas parecía medirse por el apellido, el linaje y la utilidad para la corona. Se murmuraba, además, sobre el origen materno de Leonor, vínculos con comunidades marginadas por su fe y su ascendencia, prejuicios que en aquella época pesaban como cadenas. Ese rumor no la definía, pero bastaba para que ciertos nobles la miraran con recelo. A los 13, la noticia de un embarazo transformó su lugar en la corte. Dejó de ser únicamente una recién llegada para convertirse en madre de un heredero. La corona ganó estabilidad, la niña, nuevas cargas. Entre telas ceremoniales y miradas calculadas, Leonor comprendió que el palacio no solo era un hogar forzado, era un tablero. Y en ese tablero, quien no jugaba, era jugado. No tenía maestros oficiales, pero tuvo antenas. Aprendió a leer gestos, a registrar silencios, a notar cómo una reverencia muy honda podía ocultar una puñalada política. Comprendió que su supervivencia, y la de su hijo, dependía de aprender más rápido que todos, sin levantar sospechas, sin desafiar abiertamente a quienes la habían reducido a un papel. Empezó a planear su propia manera de existir, con prudencia, paciencia y memoria. Mucha memoria. La maternidad temprana la situó en el centro, pero no la protegió. La corte celebraba al pequeño heredero mientras la medía a ella con vara implacable. Cada gesto de Leonor era evaluado por consejeros que solo veían en su figura una función. Se esperaba compostura, salud, discreción. Ninguna muestra de criterio. Ninguna ambición propia. Sin embargo, la observación es una forma de estudio, y el estudio, una forma de resistencia. Leonor empezó por lo inmediato, el bienestar del niño. Buscó a las nodrizas más respetadas, cuidó las rutinas, exigió, siempre con suavidad, que los mejores maestros se acercaran a la cuna del futuro rey. Mientras tanto, tejía pequeñas redes en los lugares donde nadie miraba, cocinas, establos, capillas. No para manipular, sino para comprender. Una corte es un organismo, conocer sus arterias es conocer sus hábitos, sus miedos y sus decisiones. En paralelo, la joven madre afinó su propia educación. Latín en susurros, cuentas hechas a la luz tenue, mapas desplegados en la soledad de la tarde. Aprendió heraldos y heráldicas, impuestos y cosechas, que rutas eran seguras, que valles eran frontera sensible. Comprendió que la grandeza proclamada en los salones dependía de molinos, puentes y pan. Y que la estabilidad de un trono se sostiene tanto con tratados como con mercados abiertos y graneros llenos. Los prejuicios no desaparecieron. Ciertos nobles repetían, a media voz, la duda sobre su sangre. Ese sesgo era una herida, pero también un recordatorio de la tarea, demostrar, con hechos, que la legitimidad no nace solo del apellido, sino de la capacidad de proteger y mejorar la vida del reino. Leonor empezó a promover pequeñas medidas, apoyo a viudas de guerra, reparación de caminos críticos, compra de trigo en años malos para evitar hambrunas. Eran acciones modestas,
pero producían un efecto mayor que cualquier banquete. Con el tiempo, quienes la subestimaban comenzaron a notar un patrón: allí donde intervenía, disminuían las disputas menores, mejoraba la recaudación sin violencia, y las villas le juraban lealtad no por miedo, sino por gratitud. Ella no lo proclamaba, dejaba que los resultados hablaran. La tensión, entre tanto, no cedía. Las fronteras sufrían incursiones, las rivalidades con reinos vecinos seguían vivas y la nobleza interna se dividía en facciones. Leonor entendió que el peligro real no era únicamente externo, era la fractura de dentro. Empezó a cultivar una coalición transversal: señores de frontera, burgueses de ciudades emergentes, abades con peso moral, mujeres de casas influyentes capaces de torcer opiniones en cenas privadas. Unió, sin decirlo, a quienes querían paz con quienes querían prosperidad. No ofreció privilegios grandilocuentes, ofreció estabilidad. Así, la niña entregada como garantía empezó a convertirse en referente silencioso. No brillaba en torneos, brillaba en resultados. No gritaba órdenes, sus propuestas ya estaban en marcha cuando otros aún debatían. Ese avance sigiloso alimentó la esperanza entre los leales y la desconfianza entre quienes vivían del conflicto. La corte se acostumbró a su presencia como se acostumbra al latido, una constancia que, sin llamar la atención, sostiene la vida. La muerte del rey cambió el pulso del reino en una sola noche. El aire del palacio se volvió más denso. Los pasillos, más largos. La ausencia trajo consigo una pregunta peligrosa: ¿quién dirigirá hasta que el heredero pueda reinar? La respuesta, para muchos, era simple: cualquiera menos ella. Las facciones rivales activaron sus piezas. Unos apelaron a viejas alianzas, otros, a soldados impacientes, algunos, a los prejuicios contra el origen de Leonor. Se intentó cuestionar su capacidad con excusas de etiqueta, edad y tradición. Se buscaba arrinconarla en la ceremonia, lejos de la decisión. Entonces se vio lo que su preparación había sembrado. Los consejos urbanos recordaron los caminos reparados, los abades, las mediaciones justas, los señores de frontera, la regularidad en los suministros. Los que nunca habían sido invitados a los grandes banquetes se presentaron ahora con voces firmes: comerciantes, artesanos, notables de villas. No eran espadas brillantes, pero eran la base económica de la corona. Y hablaron. Leonor no pidió honores, pidió orden. Propuso un consejo de tutela reducido, responsable ante cortes convocadas con transparencia. Prometió continuidad en las medidas que aseguraban pan, puentes y paz. Dejó constancia, con documentos claros, de cada gasto, de cada acuerdo. Al ver la claridad, muchos indecisos comprendieron que la alternativa a esa tutela era la incertidumbre. No faltó quien intentara detenerla con maniobras. Sin alzar la voz, Leonor neutralizó complots invitando a los posibles rivales a tareas públicas que los comprometían ante el reino. Quien aceptaba, quedaba asociado a la estabilidad; quien rehusaba, se revelaba como fuente de desorden. En un entorno donde la apariencia lo era todo, la evidencia se volvió su aliada. El día en que se proclamó la tutela oficial quedó grabado sin estruendo, pero con alivio. El heredero permanecía protegido, el reino, encaminado, y la mujer que había llegado como moneda de intercambio ocupaba ahora el lugar de garante. No por imposición, sino por confianza construida. En ese momento, el agravio inicial encontró respuesta, no venganza, sino transformación del sistema que la había herido. La regencia de Leonor no fue una época de relámpagos, sino de estaciones. Cada decisión se orientó a que el heredero recibiera no solo un trono, sino un país gobernable. Aprendió a medir victorias no por aplausos, sino por ausencias, ausencia de hambrunas, de rebeliones inútiles, de tasas asfixiantes. Reforzó puertos discretos, impulsó ferias regionales, favoreció acuerdos con coronas vecinas que priorizaban rutas seguras y mercados abiertos. Cuando el joven rey alcanzó la mayoría, encontró un reino menos quebradizo que el que vio nacer. El legado de Leonor,
sin embargo, fue más profundo que una coyuntura. Al consolidar una cultura de gestión basada en resultados y no solo en apellidos, marcó a su descendencia con una idea poderosa: gobernar es cuidar. Aquellos que llevaron su sangre a lo largo de generaciones heredaron fortalezas visibles, alianzas, patrimonio, prestigio y otra, menos evidente, pero decisiva, la convicción de que el poder se legitima sirviendo. Su historia, inspirada en experiencias reales de la península y en las vidas de tantas mujeres borradas de las crónicas, ilumina una herida antigua, el prejuicio racial y de origen que condicionó vidas y decisiones. Leonor lo enfrentó con hechos. Allí donde le negaron reconocimiento, construyó confianza pública. Donde quisieron convertirla en adorno, se volvió estructura. Su victoria no fue humillar a quienes la despreciaron, sino demostrar que el bien común puede imponerse a la sospecha. Muchos nombres de reyes y batallas sobreviven en los libros. El de mujeres como ella suele diluirse. Pero cada puente que no cayó, cada invierno sin hambre, cada tregua duradera, lleva su firma invisible. Cada nieto coronado, cada princesa instruida, cada tratado sensato, es una rama de un árbol plantado por una niña a quien le negaron la infancia y que, aún así, regó el futuro. Queda una pregunta para quien escucha: ¿cuántas historias como esta sostienen el mundo sin ser nombradas? Recordarlas no cambia el pasado, pero cambia la mirada. Y una mirada distinta, en cada época, puede ser el comienzo de otra forma de poder, la que convierte la herida en cuidado y el agravio en legado compartido.